Cultura. En una tarde concurrida en el Museo Regional INA Tlaxcala el pasado 13 de mayo, Aurelio López Corral sostuvo la conferencia Los primeros tlaxcaltecas, una charla amena con datos interesantes que compartió con la audiencia. En particular, nosotros nos hemos enfocado en trabajos arqueológicos en lo que es la zona de Tepeticpac, que es se denomina por las fuentes históricas como el lugar donde originalmente llegaron los primeros tlaxcaltecas, en ese momento conocidos como los texcaltecas también, o chichimecas poyautecas, o teochichimecas incluso, tienen varios nombres en realidad. 5 años de investigación que arroja como primeros datos que el asentamiento es en el siglo XII hasta el XIII aproximadamente. Lo que hemos encontrado es que sí es un asentamiento muy importante, sí empata con los datos históricos en el sentido de las fechas, de la temporalidad del asentamiento y de lo que parece ser el primer asentamiento de la Tlaxcala. Aunque lo que hemos visto es que también tenemos una ocupación mucho más temprana, que data del periodo epiclásico y que es contemporánea con Cacastla. Tlaxcala, desde el inicio de Tepeticpac, tiene un patrón muy interesante de asentamiento. Crean grandes plazas con edificios pequeños, contrario a lo que se ve en otros lugares como Teotihuacán. Eso lo que te está indicando es que refleja muy bien el sistema egalitarista, digamos, o el egalitario, hasta cierto punto, de lo que era la sociedad tlaxcalteca. Es decir, como siempre se pregonaba entre los tlaxcaltecas, cierta igualdad, ¿no? Y acceso a los puestos altos de la jerarquía social. Entonces, también había un nivel muy fuerte de integración de la población tlaxcalteca. La cerámica es netamente posclásica y tardía. Los estilos cerámicos son mucho de polícromos, por ejemplo, que es que encontramos en Ocotelulco, en Tizatlán, en Quiahuiztlán. Son polícromos muy coloridos, muy de la época. Algunos de esos tienen una digamos, decoración que es incluso tipo códice, se le ha llamado. Es muy típica de ese tiempo. En Cholula también para ese tiempo lo encontramos. Y son excelentes marcadores para entender la temporalidad del asentamiento. Materiales como el uso de la obsidiana señala un flujo comercial, ya que no es nativa de la región tlaxcalteca. Algunos de los estudios químicos es que provienen de al menos 5 fuentes. Unas vienen de la región de Otumba, que en realidad es área texcocana. Otras vienen de Paredón, que es entre Pachuca y Hidalgo. Otras vienen de tan lejos como Pico de Orizaba. Y otras vienen de Oyameles, por ejemplo, de Zaragoza, aquí cerca en Puebla. Entonces tienes un flujo comercial importante. Algunas otras cerámicas también te están diciendo que tienes contacto con algunas regiones, sobre todo de la costa y del área mixteca. Y sí hay cierto flujo comercial. Había jerarquías marcadas con élites que dominaban. El Tecali, la Casa Noble, las agrupaciones de Tecali formaban el gobierno tlaxcalteca, los altos rangos de la sociedad. Y por debajo había gente dominada, conquistada, que no eran nobles por linaje, conformando el estado bajo de la sociedad. Pese a la vasta información, 300 años de datos arqueológicos, la investigación apenas inicia y falta mucho que investigar y confrontar entre los datos históricos y los datos arqueológicos, señala Aurelio López Corral, investigador del Centro INA Tlaxcala. Para Sistema de Noticias, Edith López.